Doctor Rafael Gómez Martínez, la culpa es de la vaca. Muy buenos días, William. En principio sí, la culpa es de la vaca. Todo lo que sucede en nuestro macondiano país, Colombia, siempre la culpa será de la vaca como tal. Entonces, en principio sí, la culpa de lo que está sucediendo en este momento por cuenta del desgobierno amoral, corrupto y déspota y por momentos sociópata del señor Gustavo Petro, la culpa es de la vaca, como decía el doctor Bisbal Martel, presidente de FEGAL. ¿Se acuerda? Claro que me acuerdo. ¿Se acuerda que le hicieron un atentado al doctor Bisbal Martelo en su oficina, lanzándole un mortero y se salvó? Fue de milagro, ¿no? Así fue. Y entonces él produjo un libro muy simpático que se llamó en su momento La culpa es de la vaca. Entonces podríamos hacer una traspolación de esta situación a lo que está aconteciendo con la vaca que propuso el expresidente Álvaro Uribe y la discusión que ha generado alrededor del tema, ¿le parece? Maravilloso. Porque cuando se llega al momento de que los funcionarios públicos, como lo es o como lo ha sido el expresidente Uribe, hace un llamado a los ciudadanos para formular una vaca con el fin de construir una obra, eso lo que significa, William, es el quiebre de la institucionalidad, de toda la institucionalidad del Estado, incapaz de promover las obras de infraestructura que requiere el país como tal. Entonces, cuando se llega a ese punto, eso quiere decir que ya la institucionalidad se rompió, que es uno de los objetivos que siempre buscan los gobernantes déspotas como el señor Petro, que es buscar el quiebre de la constitucionalidad, de la institucionalidad, y en este caso con el tema de la vaca por Antioquia, para una vía que va a atravesar el túnel del Toyo y además va a llegar hacia el Océano Pacífico, a las regiones más pobres y olvidadas de Antioquia como tal. Entonces la culpa es de la vaca, William. Tenemos obviamente muchos interrogantes frente a lo que está ocurriendo. Una de las circunstancias que está viviendo Colombia en este momento es, como decía el doctor Fraga Iribarne, sí, uno de los fundadores del Partido Popular como tal y uno de los artífices de la democracia española en los tiempos contemporáneos. Y formuló una frase en un libro, El Cañón Giratorio, donde dice, una frase entre Metternich y el joven Donoso, hacia 1848. Le dice Metternich al joven Donoso: mire usted, lo importante es tener unos buenos principios, no un sistema, no un programa. Los principios tienen la misma superioridad de un cañón giratorio, sobre todo otro que solo puede tirar por una tronera en una sola dirección. Entonces lo que le está sucediendo a la política colombiana en estos momentos de tiempo presente es precisamente la frase de Fraga. Hemos preferido toda clase de programas y no tenemos ningún principio. Hemos preferido que el Centro Democrático proponga toda clase de programas en todas las legislaturas, pero al final el Centro Democrático se queda sin principios cuando vota a favor de la moción de censura del archivo, a la moción de censura de los ministros de Defensa y de Salud del señor Petro. Entonces yo deduzco que el Centro Democrático se quedó sin principios. Solamente les interesan sus programas, solamente les interesan sus propuestas y están actuando en una mezquindad frente al pueblo colombiano que ve en ellos una forma de desahogarse, y eso usted lo ve en las marchas donde millones de personas salen creyendo que el Centro Democrático es el gran convocador a esas marchas, y resulta que por debajo de la mesa el señor Uribe y el señor Petro están negociando con sus compravendas, como el tema de la moción de censura a los ministros de Defensa y de Salud. A mí eso me dejó totalmente perplejo. Y yo sí le tendría que preguntar al señor expresidente Álvaro Uribe y a los miembros del Centro Democrático como tal: señores, ¿qué más tiene que suceder para que ustedes dejen de jugar políticamente correcto, se pongan en la oposición como tal? ¿Y por qué los mismos senadores y senadoras del Centro Democrático no le exigen a sus compañeros
que votaron a favor de archivar las mociones de censura una posición coherente como bancada. Eso no puede suceder dentro de un partido. O yo estoy o yo no estoy, pero yo no puedo permitir que 4 o 6 senadores de mi partido hagan el juego a un desgobierno que nos está llevando a la ruina moral de la nación. Y en eso el expresidente Uribe se presta. Y nada de raro tiene, William, que estemos próximos a otro tinto. ¿A otro qué? A otro tinto. Sí. Entonces ellos van, se sientan con el señor Petro y después se quejan del Partido Conservador o de Cambio Radical, que quieren hacer sus propuestas como tales, y ellos son los únicos. Pero no es un tinto, es un cafecito. Es un cafecito, no sabemos con qué, pero es un cafecito. Y se dan la mano y el señor Uribe tiene el descaro, además, de hacerlo al día siguiente de las marchas. Es que van como 2 o 3 tintos que se proponen al día después de las marchas, como para decirle a Petro, mire, si ve, entonces hagamos tal cosa. Y entonces ahora se nos viene el tema de la constituyente de Petro. Y mire, yo estoy tan indignado con la actitud del Centro Democrático que le podría asegurar que ellos son capaces de votar a favor de la constituyente de Petro o de cualquier cosa que proponga Petro. Por ejemplo, ahí circula un proyecto de la Cámara de Representantes en contra de las corridas de toros. Adivine quién fue un proponente de ellos, un representante del Centro Democrático. Entonces, ¿a qué estamos jugando, señores? ¿Esto para dónde va? Pues va muy mal porque nos quedamos sin principios, y nos quedamos sin principios de todo el estamento como tal, de la clase dirigente del sector privado, del sector público. Usted ve, por ejemplo, que ayer el señor Oti Patiño hizo una revelación por Blue Radio. Ayer 1 de abril del año 2024. Nos inaugura con una declaración con respecto a una declaración de Iván Mordisco diciendo que se han reorganizado en más de 6 departamentos como tal. Y el señor Oti Patiño llega y dice, no, bienvenida a la reorganización de las disidencias de las FARC. Y el señor Laforí en silencio. Yo no puedo permitir eso. Yo no puedo permitir eso, William. La sociedad colombiana tiene que reaccionar. Es que miren que las cifras económicas ya comienzan a ser relevantes. El DANE relevó que el desempleo comenzó a subir. Se presenta una caída de los precios por cuenta de la falta de consumo como tal, y los gremios no están reaccionando como debe ser. Los gremios están muertos del susto de decir cualquier cosa, pero entonces, señores, ¿para qué son los gremios si no es para lanzar las alertas a la ciudadanía como tal? ¿Para qué son los partidos políticos si nos quedamos sin principios? El Centro Democrático en este momento se quedó sin ningún principio. ¿Y eso en qué va a detrimento? Va en detrimento de sus mismos candidatos, porque va a llegar un momento en que la población va a llegar y va a decir, señor Uribe, qué pena, pero ya no más. A mí me da muchísima pena decirle, y me duele, William, en este momento decirlo, pero veo muy desdibujado al expresidente Álvaro Uribe en este momento, con un oportunismo con el gobierno del señor Petro, que nos está llevando a la quiebra institucional del país, como fue con el tema de la vaca de Antioquia y su malquerencia, como dicen. ¿De la vaca? No con la barca, no, con la vaca. Con la vaca. Sí. Y entonces, y con su malquerencia, con todas las obras de infraestructura, con un departamento que ha sido ejemplar en la construcción de obras de infraestructura. Y si la sociedad colombiana no reacciona como debe ser, pues vamos a vivir lo que tenemos que vivir. Lo dijimos desde el día 1. Usted me invitó hace 2 años a este mismo silla, y desde esa misma silla lo dijimos. Si la sociedad colombiana no reacciona como debe ser, va a haber las duras y las maduras. Y al final quienes vamos a sufrir va a ser todo, pero especialmente los jóvenes. Yo veo aquí los jóvenes de este canal de televisión, al final quienes más terminan sufriendo son ellos, porque usted y yo ya estamos de salida. Pero el tema es a futuro. No me ponga la lápida tan rápido a mí. al final, quienes más terminan sufriendo en estos procesos son los jóvenes, porque se van quedando sin empleo, y ahí viene la desesperanza del país, que fue lo que pasó en Venezuela. Usted ve, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que para el año 2005, cuando Hugo Chávez anuncia el socialismo del siglo XXI, automáticamente la gráfica de crecimiento hizo así, de una. Hasta el año 2005 más o menos Chávez tuvo caja.
A partir del año 2005, cuando él anuncia el socialismo del siglo XXI, la gráfica comenzó a caer. Y usted comienza a ver cómo está la gráfica de crecimiento colombiano y va en el mismo ritmo. Y eso se lo tenemos que agradecer también al exministro Campo por cuenta de su reforma progresista, como él la llamó en su momento, acolitada por el Partido Conservador Colombiano y el mismo Centro Democrático en la primera legislatura de este desgobierno. Entonces, aquí estamos jugando, señores. Entonces, lo que dice Paloma Valencia, lo que dice María Fernanda Cabal, no sirve para nada porque mientras el expresidente Uribe siga jugando al juego de ser políticamente correcto con el entonces, ¿quién fuera de usted, que así tiene pantalones, quién lo va a desenmascarar? ¿A quién? A Uribe. Yo no tengo Al ningún que temor. tenemos aquí, véalo ahí. Yo no tengo ningún temor de confrontar al expresidente Uribe, primero porque lo respeto, porque fue una persona fundamental durante su primer gobierno, no tanto en su segundo, pero durante el primer gobierno sí fue fundamental para el rescate de Colombia. Pero en este momento ese jueguito de jugar políticamente correcto con un gobierno total. A que te cojo ratón y a que no gato ladrón. Exacto, ¿no? Y después nos tomamos un tinto y nada pasa. Y después yo le archivo la moción de censura a sus ministros. No, señor presidente Uribe, ¿qué pasó con su carácter? Si por algo lo conocimos a usted fue por el carácter. Yo no tengo ningún temor de confrontar al expresidente Uribe en cualquier escenario y demostrarle los errores incalculables que le ha hecho en este momento, por ejemplo, incluir al doctor José Félix Laforí en el proceso de paz con el ELN. Y a Fabio Valencia. Y a Fabio Valencia, y no dicen nada, no le dicen al gobierno absolutamente nada. Secuestraron a una joven ganadera en la Casillas Meta la semana pasada. El doctor Laforí se pronunció. No dijo nada. Ni mu. Nada. Como dicen por ahí las vacas. Las vacas dicen mu y... Pero ni siquiera el doctor Laforí está en esa posición. Y lo dijimos desde el día 1 también. Te va a chupar el establecimiento. Y a Laforí y al doctor Valencia Cosio, con mucho respeto, parece que lo que les interesa es el establecimiento y no los principios que habla el doctor Fraga y Iribarne. Es que llega un momento en que usted ya no puede ser más cómplice de la mesa, William. Mire lo que pasó con el director del Departamento Nacional de Planeación, una persona, digamos que progresista, pero digamos que racional. Usted se sienta a hablar con él y entonces usted ve a una persona racional, un economista de la Nacional, una persona formada. Y llegó un momento en que la confrontación con el gobierno de Petro fue tal que él prefirió recular, como dicen los franceses, reculé, ¿no? Y me retiro, porque si yo sigo participando en la mesa, yo soy cómplice, yo me convierto en ese cómplice de esa mesa. Y tanto el doctor Laforí como el doctor Valencia Cosio están siendo cómplices de lo que está pasando acá. Ellos verán en sus conciencias y después producirán unos libros, como el general Mora Rangel, que estando de salida del estamento militar produce un libro con respecto a los diálogos de la FARC de La Habana, como para enmendar sus culpas, ¿no? Pero es que uno está o uno no está, pero yo no puedo estar, y si estoy ya debe haber un momento en el cual hay un principio que me dice, mire qué pena señor presidente, no lo puedo acompañar más. Yo no veo esa voluntad en el doctor Laforí, ni en Valencia Cosio, ni en el presidente Uribe. La veo más en Germán Vargas, aunque se pifió en el tema de la constituyente, pero la veo más por una Porque Germán Vargas lo que dijo ese día fue echar chistes flojos, como lo dije la última vez en la barca. Sí, claro, y además como buen animal político pensando que va a tener una oportunidad en el tema de la constituyente sin medir los riesgos que hay. Y otro tema que hay es el tema de la frivolidad de los análisis, ¿no? No, es que el señor Petro no tiene los votos de la constituyente, pero al día siguiente después el señor Petro dijo, bueno, ¿y si yo gano, qué pasa? Y si el señor Petro gana la constituyente, ¿qué pasa, William? Ah, no. Apague y vámonos. Pues es que usted lo está viendo en la inversión. Ya está metida Venezuela aquí en Colombia. Total. En recientes días, en mi columna de opinión, dije que en Colombia se encontraba un señor llamado Hernán Escarrá. Y ese señor... ¿Escarra o Escárraga? Escarrá, contiene la... Y ese señor Escarrá. fue uno de los
asesores en la sombra de Hugo Chávez para la constituyente de 1999 y están haciendo exactamente lo mismo en Colombia, llevando a Colombia a una calle ciega donde entonces llega un día en que no tenemos cómo salir, nos propone la constituyente y nos pone la talanquera y ya estamos todos en la calle ciega. Entonces, si no nos ponemos en el lugar correcto de la historia, como decía el profesor Hobsbawm, vamos a vivir las duras y las meduras. Y en este momento sí le confronto al expresidente Uribe su posición políticamente correcta, similar a la del expresidente Duque que nos condujo al Petrocaos. Usted es brillante. Es que tener carácter no es ningún pecado, y lo que sí tenemos la familia Gómez es el tema del carácter por un lado y segundo el tema de los principios. Y nosotros nos miramos de frente y nos miramos a los ojos y nos decimos las cosas como son. Ahí está, por ejemplo, mi hermano Enrique dando una batalla en solitario con su movimiento de salvación nacional y nadie le pone atención a los planteamientos que él hace. Recaudar fondos para el movimiento es una tortura. Después le cierran los espacios en los medios de comunicación, después entonces no lo comienzan a invitar a los foros, porque la misma sociedad se va como acomodando a la situación y resistamos hasta donde podamos. Pues la misma circunstancia sucedió en Venezuela y estamos viendo cómo grupos económicos también están siendo cómplices de esta situación. Por ejemplo, no tengo nada en contra del señor Gilinski, pero también el señor Gilinski le pone una vela al diablo y al gobierno de Gustavo Petro y otra vela al Dios con la revista Semana y Vicky Dávila. Entonces, a ver, el señor Gilinski, aquí nos estamos jugando el futuro del país. Yo no sé si usted está consciente que en la empresa que usted adquirió en Nutresa ya están en capacidad de formar un sindicato. Yo quiero ver su reacción cuando el sindicato de Nutresa pare la empresa. Es que a eso es lo que nos llevan, William. Y la sociedad no está reaccionando, ni la clase política, ni la clase dirigente. Yo sí quiero hacer un llamado a través de este programa para que la sociedad reaccione y se ponga en el lugar donde debe ser. Y sobre todo al centro democrático, a sus senadores y a sus representantes, que dejen de jugar políticamente correcto como lo hizo el expresidente del gobierno Duque. ¿Cuál ha sido el peor fracaso de los últimos gobiernos que hemos tenido como antesala al desgobierno Petro? Es una secuencia de males, ¿no? Y eso es como la escalera descendente de un centro comercial, ¿no? Arrancamos con el gobierno moral y corrupto de Juan Manuel Santos y su proceso de paz desde el día 1. También lo dije que Juan Manuel Santos era, desde el día de su posición con el joven Armando Benedetti, abrazándose en la Plaza de Bolívar, ante la mirada del expresidente Uribe, yo sostuve en mi columna de opinión que Santos era el Judas colombiano, y lo hizo. Era cuestión de tiempo, como decía el finado Raúl Reyes. Y durante sus dos periodos de gobierno se convirtió en un gobierno moral y corrupto, del cual nunca escuchamos algo de la justicia, porque como bien decía Álvaro Gómez Hurtado, si algo está fallando en Colombia es la justicia en todas sus vertientes como tal. Y entonces preferimos darle unas sillas en el Senado de la República a los exmiembros de las FARC, y ahora les vamos a tener que dar otras sillas a los del ELN y después otras sillas a los de las disidencias de las FARC y así sucesivamente. Y a los del Clan del Golfo les van a dar otras. También, a todo el mundo. Bueno, hasta que tenga la mayoría, ¿no? Porque eso es lo que buscan. todo esto comenzó un 2 de octubre de 2016, cuando ganamos los del no. Sí, señor. Ese fue un momento de quiebre y ahí también estaba el expresidente Uribe. Y yo, solito, le puse el pecho a las balas y comencé a señalar esa situación. Claro. Y dije, por los micrófonos de Radio Super en la hora de la verdad, le pregunté al doctor Fernando Londoño, ¿a usted quién le consultó su opinión frente a la entrega del país a Juan Manuel Santos? Y me dijo, no, William, nadie.
Claro, y entonces en la oscuridad de la noche, Y se fue para allá el expresidente Uribe con Juan Manuel Santos, acuérdese que con con Marta Lucía Ramírez, en el, quien me lo negó aquí, y luego el doctor Alejandro Ordóñez me dijo, yo le pregunté, y me dijo, William, efectivamente nos equivocamos. claro, y entonces el tema Y es, lo dijo honestamente el doctor Alejandro Ordóñez. pero el tema es que ahí ya estaba el expresidente Uribe jugando Y él jugó de anfitrión claro, en esa reunión. en el aeropuerto de Medellín, acuérdese. No, el de Río Negro, de allá Río arriba, Negro, al lado de la allá finca. arriba, al lado de la finca, y entonces se Pues la reúne finca. a las espaldas de los colombianos, y ahí se presentó otro quiebre institucional, porque nosotros ganamos Y ahí con estuvo también el doctor Juan Gómez Martínez Claro. y estuvo Juan Carlos Vélez Uribe. toda la camarilla uribista estuvo por allá metida en esa reunión, y después se van y se sientan en Palacio, nos meten los goles de los acuerdos de paz, y usted está viendo... O sea que ya estamos cocinados desde el 2 de octubre de 2016, para que sepa. En la práctica sí, y en la práctica uno de los artífices Entonces, de ¿de eso qué nos lamentamos ahora? es el expresidente Uribe, pero hay que decirlo, uno de los artífices de esa situación es el expresidente Uribe. Si el expresidente Uribe se para en la raya y le dice que no a Juan Manuel Santos, otro hubiera sido la situación ¿Qué del hubiera país, hecho el doctor Álvaro Gómez? que no se puede participar en esas condiciones, por ejemplo.